la predestinación, elección. Continuando con la meditación de este maravilloso estudio de la predestinación, elección y otros nombres que hallaremos en este material como preconocimiento, preordenación, predeterminación y presciencia, seguiremos observando varios hechos de detalle incidental. Dios el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo, el iluminador por varios medios y muchas agencias, han buscado traer la luz a la humanidad, esforzándose con ellos para aceptarla y ser eternamente salvos. Aquí hay otro problema. Leemos Apocalipsis capítulo 13, versos 8 y 9. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, el anticristo, la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Antes que comenzara el tiempo, Dios ordenó que su Hijo muriera para redimir al hombre caído, porque Él sabía de antemano que Adán fracasaría. Por eso, estas palabras, el Cordero inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Una nueva creación está a la vista aquí. Cristo no fue realmente inmolado hasta 4000 años después de la creación de Adán. Tampoco existía un libro literal antes de ese tiempo. Estaba en la mente y propósito de Dios tener tal registro e inscribir en él a todos aquellos que creerían su palabra. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama o califica las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17. Vio desde el principio una raza enteramente nueva, una raza espiritual y sobrenatural. Pero ¿cómo es posible que nuestros nombres se escribieran realmente, literalmente en un libro hace 6000 años atrás, nombres de personas que aún no existen, no nacieron, en un libro o tampoco en existencia? El plano o predestinación de Dios era colectivo e independiente de la actitud del hombre. Producir una nueva creación santa, de la cual su Hijo debería ser la cabeza y la vida, fue la buena voluntad, el placer, beneplácito y el propósito soberano de Dios. Pero la participación y apropiación de esos grandes propósitos depende de los individuos. Todos, o quien quiera que, es la salvaguardia divina. Si Dios planeó y conoció de antemano todo eso, entonces solo aquellos a quienes Él conoció de antemano podrían ser salvos, se podría decir. Supongamos que lo decimos de esta manera. Dios podría conocer de antemano a aquellos solo como creyentes que creerían. No podría conocerlos de otra manera. Su conocimiento previo de los individuos no fue determinado por la predestinación. Solo se determinaron su propósito y proceso. Su conocimiento previo estaba determinado por la conducta futura del hombre. La elección individual del hombre y su responsabilidad de creer o no creer también estaban predeterminadas. Estamos confundidos si miramos hacia atrás al principio desde nuestro punto de vista. Debemos pensar como Dios lo hace y mirar hacia adelante desde su punto de vista. La soberanía y la predestinación de Dios no interferirían con nuestro libre albedrío. Hay una especie de soberanía en la voluntad del hombre, siendo creado a la imagen de Dios. Si esa soberanía coopera con la soberanía divina al creer en la palabra de Dios y escuchar su voz, le iría bien al hombre en la eternidad. El todo que quiera, todo aquel que cree de Dios, le da a la humanidad una enorme variedad de privilegios, lugar, poder, dominio y riqueza, como leemos, bienaventurado el hombre infinitamente bendito en cada detalle que confía en el Señor. Jeremías capítulo 17, verso 7. Visto desde todos los ángulos, debemos concluir que la salvación es por la fe y no por el destino, por gracia y no por el arbitraje, por elección y no por obligación. Fue planeado y provisto por la soberanía del amor y es recibido y disfrutado por la soberanía de la fe. Otra porción de las Escrituras puede ser difícil de entender. Leemos Salmo 139, versos 15 y 16 de la versión revisada. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Leamos este mismo pasaje en su versión traducida de King James. Mi cuerpo no te fue oculto cuando fui hecho en secreto, curiosamente labrado en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia, aunque siendo imperfecta,
y en tu libro todos mis miembros fueron escritos, los cuales en la continuación fueron formados cuando aún no había ninguno de ellos. El salmista David no escribió estas palabras sobre sí mismo, porque nunca estuvo en las partes más bajas de la tierra hasta que murió. Entonces su espíritu solo descendió debajo de la tumba. Como muchos otros salmos, este se refiere a Cristo e incluye también su cuerpo espiritual. Compare el Salmo capítulo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pablo aplica este versículo en particular a la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 13, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Toda la nueva creación estaba en Cristo, así como un roble con todas sus ramas y follaje está en una bellota tirada en el suelo. Jesús dijo de sí mismo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, verso 24. Así también es Cristo, el cuerpo espiritual de personas, con Jesús como la cabeza. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Dios nos dio vida a toda la iglesia, juntamente con Cristo en el sepulcro, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6. Esto se refiere al cuerpo de Cristo. ¿No ves cómo todo eso era provisional y colectivo? Nosotros, los que creemos, estamos todos en Cristo por la fe, pero todavía no estamos realmente en el cielo. Tampoco estuvimos nunca en realidad en la tumba. Sin embargo, Dios nos cuenta resucitados y sentados en el cielo. Otra parte difícil es Jeremías capítulo 1, verso 5, y leemos, antes de formarte en el vientre te conocí. Este versículo no significa que Jeremías fue hecho por encargo y otras personas surgieron por casualidad. Recuérdese que las personas nacen en respuesta a un mandato original de Adán y Eva antes de que pecaran. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, verso 28. Dio un mandamiento similar a las aves y las ballenas. A estas criaturas se les dio una naturaleza para reproducirse espontáneamente, cada una según su propia especie. Esa ley inmutable se ve en cada especie de animal, ave, pez, flor, insecto y árbol, cada uno según su especie. Adán y Eva también fueron creados con una naturaleza reproductiva y por supuesto según su género. No leemos en ninguna parte de las Escrituras que el Señor haya revocado o anulado ese orden natural o ley. Por lo tanto, Dios formó indirectamente cada niño antes de que naciera y separó a cada uno desde la matriz. En cierta medida, Dios es responsable de todo lo que sucede. Sin su voluntad, nada puede suceder jamás, ya sea directo o permisivo. Conoce a todos antes de existir, y antes de que salieras de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Esto se explica en Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad, la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. Todos los hombres estaban incluidos en esa santificación provisional, como lo indica el versículo 29. Leemos Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Aquí también la nueva creación está a la vista. El sacrificio de Jesucristo proveyó que todos los que creyeran pudieran ser apartados para el Señor. Por anticipación, Jeremías se convirtió en uno de ellos. Te he puesto u ordenado por profeta a las naciones. Cuando Jeremías escuchó la voz del Señor, se rindió a él y obedeció y cumplió fielmente su misión. ¡Cuánta maravilla hallamos en la palabra de Dios! Por ahora dejaremos por aquí rogando la unción y la guía del Espíritu Santo en la administración de la palabra de Dios para la gloria del Señor. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén.